Miércoles 4 de diciembre de 2024. Emisión número 678, 678, número cabalístico seguido, de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Hoy traeremos a colación el recuento de cómo ocurrió la baja en combate de dos terroristas de la cuadrilla 55 de las FARC en el municipio de Cabrera, Cundinamarca, en el año de 1995, exactamente el día 28 de mayo, cuando los terroristas completaban 31 años de existencia como grupo armado en Colombia, en el mismo momento en que el desgobierno de Ernesto Samper estaba en el más bajo nivel de popularidad por los evidentes nexos de la campaña de este sujeto con el narcotráfico, porque su ministro estrella, Fernando Botero, estaba prácticamente listo para pasar tras las rejas, porque su contralor general, eh, Quique Becerra, estaba metido en las mismas andanzas, y porque no había ninguna gobernabilidad, ni gobierno, ni gobernanza, y ya el embajador de Estados Unidos, a quien llamaban el virrey Frechet, por su actitud despectiva e irrespetuosa con Colombia, debido a la podredumbre que tenía el señor Samper con su presidente y ministro de Interior, nos llamaba una narcodemocracia, y le acababan de quitar la visa a este sujeto para entrar a Estados Unidos, y lo mismo al señor Serpa. En ese escenario tan complejo, las FARC habían asumido una actitud violenta, estaban desarrollando los acuerdos que habían hecho 2 años antes a orillas del río Itilla, en el Guaviare, en lo que llamaron la octava conferencia bolivariana de las FARC, y habían tomado a Cundinamarca como un epicentro de su accionar criminal, y habían cometido una gran cantidad de hechos. El Mono Jojoy se pavoneaba y publicaba unos audios que eran estremecedores. Decía con su estilo desabrochado: donde encuentren soldados, deles duro, y si son profesionales, deles doble, para que sientan, y nos pillamos en Bogotá, era su frase permanente. Entonces, en ese entorno andaba el país desgobernado, tildado de narcodemocracia, los carteles de las drogas, tanto de Medellín como de Cali, en plena primavera, el terrorismo disparado, el reclutamiento de bandidos en las universidades crecido, eh, los partidos políticos, como siempre, perdidos de su esencia, y el Congreso de la República haciendo trapacerías y cochinadas para salvar a San Pedro. Adelante, mi coronel. ¿Me están copiando? Coronel, sí, señor. Perdón, estaba cerrado el micrófono. Para contextualizar a nuestra audiencia en términos generales, ¿cómo podríamos resumir la importancia geoestratégica del municipio de Cabrera, departamento de Cundinamarca, para el desarrollo del plan estratégico de las FARC a partir de la década de 1950? Bueno, vemos que el departamento de Cundinamarca está ubicado en todo el centro del país. Es como si la naturaleza lo hubiera puesto ahí con una destinación específica, y alcanzamos a ver en el mapa que hay una manchita amarilla dentro de ese departamento, que aquí se nota mucho más grande. Esa mancha es toda el área que corresponde al municipio de Bogotá, Distrito Capital. Como vemos, tiene una mancha gris más resaltante que está en el interior, que baja hasta el sur del departamento y toca límites con el Meta por el oriente y con el Huila por el occidente. Entonces, el Distrito Capital es un territorio supremamente estratégico para cualquier actividad buena o mala que se haga, ya que nace en el centro del departamento, como vemos, está ubicado en todo el centro, y se dirige hacia el sur del departamento hasta constituir parte fundamental
en los límites con Tolima, corrijo, con Meta y Huila, pero vemos una mancha roja aquí al occidente del sur del departamento, del municipio de Bogotá, que es el municipio de Cabrera, y ese municipio a su vez limita con el departamento del Tolima al occidente y con el departamento del Huila hacia el sur. ¿Qué implicación tiene todo esto? Pues resulta que se baja o se sube de acuerdo como se tome el mapa, siguiendo el cursor que estamos viendo en pantalla, y es la parte más importante de la cordillera oriental. O sea, el municipio de Bogotá sigue el eje de la cordillera oriental, y si se avanza hacia el oriente, pues desciende inmediatamente hacia los llanos orientales, cruzando los farallones de Medina, y si avanza hacia el occidente, desciende directamente al Valle del Magdalena para cruzarlo y luego entrar a la cordillera central. Como sabemos, el Partido Comunista construyó sus feudos en el sur del Tolima, en el norte del Huila y el occidente del Caquetá, con lo que llamaron las repúblicas independientes. Entonces, el municipio de Bogotá está prácticamente limitando con esas repúblicas independientes, y es algo que casi nadie analiza porque se considera que Bogotá es solamente esta parte que está graficada en color oscuro aquí. Por ende, en el camino de esa ruta hacia Bogotá se atraviesa de manera importantísima el municipio de Cabrera. Ahora me pregunta usted que por qué desde los años 50, pues porque aquí queda Cabrera y aquí queda Villarrica, limitan los dos municipios, y no es sino cruzar una cuchilla que llama el Alto de Núñez o Altamizal, y está unida esa zona que es bastante quebrada. Hacia el occidente va siendo mucho más amable eh, el descenso, en cambio hacia el oriente es completamente quebrado y entra a la zona del páramo de Sumapaz. Y en la parte de Villarrica se encuentra más o menos aquí en el punto donde tengo el cursor, el histórico caserío de la colonia que fue bombardeado cuando las guerrillas comunistas de Juan de la Cruz Varela se atrincheraron allí y enfrentaron al gobierno del general Rojas Pinilla. Entonces, desde esa época, el Partido Comunista le ha dedicado a Cabrera una construcción especial de terrorismo, encabezada siempre, hasta hace unos años, por el terrorista Juan de la Cruz Varela, que así como mencionábamos anteayer a Chalita y ayer al cura Bernardo López Arroyave, hoy mencionamos a Juan de la Cruz Varela, otro terrorista delincuente que le hizo demasiado daño al país, pero que si se revisa en internet es un santísimo varón. Es como la canonización o la encarnación de San Ignacio de Loyola y San Francisco de Asís, los dos en un solo cuerpo. Parece, no fue capaz nunca de haber hecho lo más mínimo. Y hay fotos donde andaba hasta con bandidos armados y presidió una supuesta entrega de delincuentes terroristas del Partido Comunista en el año 53, y luego ya como diputado del señor Alfonso López, como que representante a la Cámara del señor Alfonso López por el MRL, tenía peor que Timochenko hoy porque era legitimado por el mismo Estado. Se sabía que era un terrorista que estaba en el Congreso y al mismo tiempo llegaba a su zona en Cabrera, en Venecia, en Pandi, en San Bernardo, y andaba escoltado por una cantidad de bandidos armados con fusiles, todos miembros del Partido Comunista y de las guerrillas que más tarde serían las FARC. Pero eso no lo cuentan porque se sataniza al gran líder campesino y luchador de los pobres de Cundinamarca. Ese era un boyacense que junto con la familia del Mono Jojoy fue desplazado por el Partido Comunista hacia Cundinamarca, y ahí en la zona de Cabrera y Villarrica montaron todo un emporio de terror para robar fincas, amedrentar campesinos, traer otros reclutados de otras partes del país, formar escuelas de terrorismo y crear los cimientos de lo que hoy son las FARC, y multiplicar las escuelas de formación comunista en Biotá, el oriente del Tolima, el sur del Tolima, el norte del Cauca, el norte del Huila y los inicios de la colonización armada en el Ariari. Es increíble que, por ejemplo, Alfredo Molano, que era una estafeta de las FARC, era el escritor predilecto de las FARC, escribió todo eso de una manera que se dilucida
cómo el Partido Comunista es el creador de las FARC y cómo Juan de la Cruz Varela y estos colonos armados constituyeron todo ese emporio, pero nadie le pone cuidado a eso, sino que al contrario se le exalta siempre es como el héroe popular, el defensor de los campesinos, el campesino agrarista y un montón de calificativos que no corresponden a la realidad de todos los crímenes que este sujeto cometió, ordenó cometer o tuvo connivencia para que se cometieran. Ahora, específicamente del municipio de Cabrera, hace parte de una región esencial en el desarrollo de Cundinamarca, que la componen los municipios de Cabrera, Venecia, San Bernardo, Pandi, Arbeláez, Pasca, Fusagasugá, que está en las goteras de Bogotá, Tibacuy, Silvania y Granada. Si se mira el mapa, pues estos municipios son los que suben aquí por el occidente de Bogotá. Por eso cuando uno viene en la carretera que viene de Melgar hacia Bogotá, todo el tiempo a mano derecha observa la cordillera oriental y al otro lado de la cordillera está Bogotá. Entonces Bogotá no comienza en Soacha como se imagina la gente, sino que Bogotá está desde Cabrera hasta la misma ciudad de Soacha. Todo lo que se observa a mano derecha mientras uno viene conduciendo el vehículo es cruzando la cordillera, ahí queda todo el área urbana y rural de Bogotá. Por eso Cabrera, que está en el epicentro, en el sur del área del Sumapaz, es tan importante para cualquier acercamiento estratégico hacia Bogotá y por eso fue que el Partido Comunista asentó a Juan de la Cruz Varela y sus bandidos en esa zona para que iniciaran la construcción de un proyecto a largo plazo para la toma del poder. Mi Es más, coronel, perdón, Nicolás, un segundo. Es bien, más, para traerle aquí a nuestros oyentes la información, ahí vemos el cañón del río Sumapaz, donde nace en el páramo y comienza el descenso hacia el río Magdalena, y en una de estas breñas, por allá metido en la montaña escondido, había un campamento de formación guerrillera y ahí nació el Mono Jojoy. Ahí nació ese bandido dirigido por el grupo que dirigía Juan de la Cruz Varela. Vemos que es una zona bastante quebrada, de una característica geográfica importante, una vegetación muy llena de condiciones especiales, y que el caserío de Cabrera ha venido creciendo a orillas de este río, más adelante, más hacia el oriente, y que está pegado allí en un hueco, en una hollada, como dicen los campesinos. Y por eso en la zona hay varias zonas que llaman las hoyerías, la hoyería de Varela, la hoyería de Santa Rita, la hoyería de Núñez, porque es como la especie de formación topográfica que da el terreno lleno de cascadas que son espectaculares. Es muy frío, es de más de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Las operaciones son muy complejas porque a menudo, como vemos aquí, el cielo se tapa y permite por todas estas trochas y senderos que los comunistas hayan organizado sus estructuras armadas para atacar a las fuerzas del Estado. Ahora sí, adelante, Nicolás. una bonita región de muchos recursos y riquezas naturales. Mi coronel, ¿cuál es la influencia política del terrorista Juan de la Cruz Varela en el desarrollo de ese plan estratégico del Partido Comunista y de las FARC contra los colombianos, en especial el campesinado de Cabrera, Cundinamarca y sus alrededores? Pues, Nicolás, aquí vemos que cuando el Partido Comunista lo envió a este sujeto allá con la tarea específica eh, de construir una república independiente hecha en desarrollo del plan estratégico de robar tierras y titularlas por la fuerza y establecer gobiernos paralelos, ese era el plan, y así lo consiguieron. Y lo que es peor, ya habían iniciado en los llanos orientales también otra construcción de repúblicas independientes, y el abogado José Alvear Restrepo, en cuya memoria tienen un grupo de delincuentes de cuello blanco que se autodenominan Colectivo Defensor de Derechos Humanos, que en más de una vez ha resultado con falsos documentos e imputaciones temerarias contra personas que después se comprueba que no es cierto. eh, Trasladó a la zona del oriente del Tolima y el páramo de Sumapaz la misma construcción,
Y ahí vemos el escudo que utilizaban, que fue diseñado por el Partido Comunista, que es más o menos la imagen de un colono que descuaje el monte y que se alcanza a ver ahí con un sol que alumbra como el futuro y la frase tierra, libertad y justicia para los campesinos de Colombia. Esto fue el escudo del movimiento agrario del Alto Sumapaz que se lo diseñó el Partido Comunista porque este sujeto era prácticamente analfabeta y no tenía esa capacidad de intelectual, pero sí tenía un liderazgo natural y una mentalidad de bandido que para moverse por la zona que la llevaba en la sangre. Y aquí lo vemos en una de sus visitas cuando ya era eh, congresista de la República, rodeado de bandidos. Miren los bandidos hasta disfrazados de soldados en la zona, acompañándolo para que se reuniera con los campesinos y los medios tomándole las fotos y nadie dice nada. Entonces, la participación de este sujeto en la construcción de las FARC es fundamental. Cabrera, Cundinamarca, tiene muchas células de comunismo armado y desarmado que establecen la diferencia de clases y que justifican el levantamiento armado, y porque allí viven familias enteras de personas que tienen 3 y 4 generaciones aportándole terroristas al grupo armado. Eh, Desde los años 50 hay un montón de historias de combates, de acciones armadas, y en todas estuvo presente este sujeto. Cuando ya supuestamente se desmovilizó, pero como lo vemos ahí desmovilizado y rodeado de bandidos, entonces se convirtió, fue como en un capo, en un don, como le dicen los mafiosos, de la delincuencia en la zona. Era increíble que todos los alcaldes de Bogotá, para ir a hacer su trabajo en el Sumapaz, primero consultaban con don Juan, si se podían ir o si no podían ir, si la carretera se mejoraba, los ramales, como llaman en el campo, de cuando las carreteras se extienden de un lado a otro. Entonces, si don Juan daba permiso que el ramal entrara también por Cabrera o no, si don Juan autorizaba que los buses de Cotrafusa se movieran o no, eh, y si don Juan permitía que tal o X persona fuera dirigente político o cuál señalaba él que representara al Partido Comunista en el Sumapaz. Todo eso pasaba, ya ha pasado, y por aquí hay una larga historia de alcaldes de Bogotá y gobernadores de Cundinamarca que siempre fueron a reunirse con don Juan. Y lo mismo cuando los gobernadores de turno iban a hacer campaña en Sumapaz, pues especialmente en los municipios del sur de Sumapaz, Cabrera, Pandi y Venecia, tocaba pedirle permiso a don Juan, o si no los muchachos de don Juan se los trasteaban. Y ocurría también que en la zona estaba otro gamonal que era liberal, era don Antonio Vargas, y cada vez que se agarraban, entonces eso era como cuando, parecido a lo que está sucediendo en el Putumayo, entre bandidos se mataban, se perseguían y unos y otros se buscaban hasta el punto que el señor Antonio Vargas fue asesinado por orden de Juan de la Cruz Varela y nunca pagó un día de cárcel, ni siquiera se le abrió investigación penal, a pesar de que el país entero lo sabía. Por eso el hijo del señor Vargas, el abogado Vargas, lo vemos muy activo a cada rato en las redes y ha sido uno de los eh, defensores o de los más, las personas que más han promovido que se destape la verdad histórica de las FARC con los asesinatos que ha cometido el Partido Comunista en distintas partes del país. Eh, Larga historia, pero repetimos cada vez que se entra a los libros que se han publicado, especialmente en la Universidad Nacional, donde la familia de él ha tenido siempre una influencia grande, estudiaron por cuenta de lo que, de los recursos que obtuvo no de manera tan santa don Juan de la Cruz, y al contrario encuentra uno son documentos que lo ponen como el líder campesino que reconstruyó los procesos agrarios en Colombia, el salvador de los campesinos, el promotor de las defensas del campesinado en el Congreso y el gran organizador de la comunidad en el Sumapaz. Nunca mencionan que fue bandido, que fue terrorista, que ordenó asesinar gente. Eso no, porque igual que el cura Bernardo López, e igual que Marcos Cochalita, lo que son es hombres de pueblo que han transformado a Colombia. Sí, coronel.
¿Cuáles eran las cuadrillas de las FARC que en 1995 delinquían en Cabrera y alrededores? Bueno, pues vamos otra vez a ver aquí un poco el mapa. Resulta que en el año 82 se hizo la séptima conferencia de los FARC en la zona rural de Bogotá, en una quebrada que se llama El Arrocito. Y esa quebrada queda cerquita a otras dos quebradas que llaman El Arroz y La Totuma. Clima muy frío, mantiene muy tapado y por esa razón lo hicieron allí para evitar que fueran sorprendidos por una acción de fuerzas helicoportadas del ejército. Y en eso queda más o menos aquí mirando el cursor por este sector, por el oriente de Cabrera, límites con el Meta. Se cruza esa cordillera y cae una Cubarral Meta, pero es una zona bastante escarpada y no es fácil hacer ese cruce. Ahí hicieron la séptima conferencia y acordaron definitivamente anillar a Bogotá. Y el anillo era hacer una figura en herradura que iba avanzando hacia el oriente de Cundinamarca y luego hacia el occidente con el fin de atenazar a Bogotá. Y por el otro lado, por el nororiente, las cuadrillas que estaban en Santander y Magdalena Medio y Boyacá se venían hacia Bogotá por el nororiente de Cundinamarca para rodear la capital. Descaradamente Tiro Fijo comenzó a hablar en esa misma época de paz con Belisario Betancur y el ejército le incautó los documentos de la séptima conferencia y los hizo hasta públicos. Esa fue la causal del retiro del general Fernando Landazábal Reyes, que tuvo su rifirrafe fuerte con el presidente Betancur, que además era débil de carácter y estaba desesperado por un premio Nobel de Paz y no le importaba lo que le entregaran a las FARC con tal de que a él le dieran un premio Nobel de Paz. Entonces, hicieron ese plan de anillar a Bogotá y lo comenzaron a desarrollar entre el 82 y el 89. Pero gracias a que el ejército nunca bajó la guardia, el plan no se les pudo concretar. Entonces, en el 87 acordaron una reestructuración de la cual participó muy activamente la ilustrísima negociadora de paz Vera Grave, que era la delegada de los terroristas allá en Casa Verde. Ella vivía allá al lado de Jacobo Arenas y Tiro Fijo, con la venia primero de Virgilio Barco, perdón, de Belisario Betancur, luego de Virgilio Barco, que le toleraron esa vagabundería a las FARC allá, y Casa Verde siguió existiendo, y ahí llegaban todos los politiqueros a tomarse la foto, y Álvaro Leiva Durán a hacerle mandados a las FARC. Y entonces siguieron en ese proceso de insertarse en Cundinamarca y la decimotercera brigada se reestructuró y el ejército también se reestructuró y los combatió muchísimo, pero ellos seguían en un avance fuerte. Entonces, cuando llegó el año 93, hicieron la octava conferencia en el Guaviare, ya sobre Cundinamarca estaba la cuadrilla 55 en Cabrera, la 51 aquí en San Juan de Sumapaz, sobre la zona rural de Bogotá, la 53 de Romaña, aquí en el oriente de Cundinamarca, sobre la vía al llano, que baja por aquí más o menos, cometiendo las famosas pescas milagrosas, la 25 aquí en el occidente, con miras hacia el Tolima, la Policarpa Salabarrieta en el mismo proceso, la 54 bajando desde Medina hacia Bogotá, la 56 viniendo desde Boyacá y Casanare, la 28 viniendo de Bogotá y la 42 aquí en el occidente. O sea que el plan de anillamiento de Bogotá sí estaba avanzando. Y lo dirigía el Mono Jojoy desde el Meta y uno de sus grandes alfiles era un bandido que cayó en combate después en el gobierno Uribe. No porque Uribe haya hecho la operación, porque es otro error atribuirle a Uribe, sino hablamos es por época histórica, que fue el Ejército Nacional en cabeza del general Castellanos el que hizo la operación y lo dio de baja. Eh, un bandido que llamaba Marco Aurelio Buendía. Y eso fue parte inicial para que se desarticulara todo este proyecto aquí y los bandidos se replegaran. Pero en síntesis, había más o menos 8 cuadrillas y unas compañías móviles, que llamaban que eran grupos de fuerzas especiales de la FARC, como la Joaquín Ballén y la Reinel Méndez, que eran otras 2 cuadrillas que se movían a disposición de todos estos terroristas donde los necesitaran. Y en el área urbana de Bogotá y suburbana, especialmente aquí al oriente, en un cerro que se llama Cruz Verde,
estaba el Tornillo Lozada con la holandesa Tania Niemeyer entrenando bandidos y haciendo acciones terroristas en Bogotá. Ese era el cuadro de las FARC a finales del 90 y comienzos del 2000 en Bogotá, cuando además tuvieron la suerte del desgobierno de Samper primero y luego el de Pastrana, que se les arrodilló completamente y les permitió crecer. Sí, coronel, ¿cuáles eran las instrucciones precisas del terrorista alias Mono Jojoy a los terroristas del bloque oriental de las FARC? Eran unas instrucciones muy claras derivadas de las conclusiones de la séptima y octava conferencia. Era el plan que Tirofijo abiertamente le dijo a los periodistas franceses en el año 83, que era colocar 36.000 terroristas en Bogotá. Consistía en hacer una presencia permanente, tanto armada como financiera, como cultural. Por eso el mono Jojoy les decía, ustedes no se enreden tanto en la semántica de nuestro plan estratégico, simplemente el plan estratégico lo tienen ustedes con un fusil en la mano y con la actividad eh, política sobre las masas. Entonces, desarrollaban tareas tales como organizar grupos de redes de milicianos y de apoyo, fortalecer las finanzas por medio del secuestro, la extorsión, y todo secuestro tenía que ser reportado inmediatamente al mono Jojoy, y él determinaba si le aumentaban la suma, si se permitía reducirle y las condiciones en que se pagaban. Y además las condiciones en que tenían que llevarle un alto porcentaje del dinero robado a los secuestrados para que él luego redistribuyera en la compra de armas y en los envíos que necesitaba el funcionamiento de las cuadrillas. A las que tenían más cercanía con el meta, entonces, pues estaban más cerca del meta, servir de desenlace del movimiento del narcotráfico, engarzando una cosa con la otra. Multiplicar los cursos de enfermeros de combate, de comunicaciones, de pisas suaves, o sea, terroristas entrenados para cometer acciones nocturnas, ataques permanentes si les exigía. Mínimo tenían que hacer 3, 4 ataques al mes, hacerse sentir, salir a las vías principales y realizar retenes con arengas, secuestrar personas, dejar muchos grafitis, ir a los colegios y escuelas y dar charlas y reclutar jóvenes, organizar los campesinos permanentemente en lo que él llamaba la asistencia política y estar insistiendo en la necesidad de que se vincularan a la lucha armada, buscar periodistas, como decía él, afectos, que les hicieran entrevistas y los multiplicaran. De hecho, es conocido que Miller Perdomo y el entonces alcalde menor del Sumapaz, Jaime Garzón, tuvieron muchos contactos y que Garzón sirvió de intermediario, entre comillas, en en varias liberaciones de secuestrados, y eso ocasionó que Carlos Castaño lo mandara a asesinar. Eh, Tenía también el control sobre los municipios, era una orden que le daba a las cuadrillas y lo estaban ejerciendo, y los bandidos llegaban a los municipios y le exigían a los alcaldes que les entregara parte del presupuesto y de las transferencias que les llegaban por salud. O sea, estaba ejerciendo un poder total, y la gran dificultad que tenían las tropas era que todo eso se conocía, pero ningún alcalde colaboraba, o por miedo o por que era de los mismos. Por ejemplo, en el caso de Cabrera, Cundinamarca, toda la administración municipal era del Partido Comunista y el 80% del consejo también. Entonces, imagínense ustedes qué información podría obtener uno ahí. Eh, Tenía también amedrentados a los jueces y fiscales para que los procesos no avanzaran. Había participado, ordenado el asesinato del alcalde de Fusagasugá, que lo secuestraron en la vía Bogotá-Soacha, lo asesinaron. Había ordenado el secuestro del ciclista Lucho Herrera y tenía muchas órdenes más. Recordemos que un obispo de Zipaquirá también fue secuestrado, perdón, y el asesinato de los esposos alemanes Wittenberg, y llegó hasta el extremo de que una congresista que llamaba Marta Catalina Daniels, que era del Partido Liberal y estaba metida en un montón de cosas oscuras del gobierno Samper,
eh, fue secuestrada para que le entregara plata de la que había conseguido ilícitamente al Mono Jojoy, y de remate la hermana de él, de ella, que hizo las negociaciones, terminó eh, en un romance oscurísimo con el cabecilla de las FARC, y luego hubo un crimen pasional ahí. Todo eso pasaba a instancias del Mono Jojoy, y el señor Samper no daba bola atrás ni adelante, y su ministro de Defensa, Juan Carlos de Guerra, que ha sido constituyente del 91 y era un jurista muy connotado en el país, sí que menos daba bola en el manejo del cargo de ministro de Defensa. ¿Cómo ha sido el paso de todos los civiles por ahí que no han tenido la menor idea de cómo se administra la seguridad nacional? Ese es el cuadro descriptivo de lo que ordenaba Joy y en el entorno en que estaba. Mi coronel, podemos citar los hitos del paso a paso de la exitosa operación militar que condujo a la baja en combate con tropas de la Brigada Móvil número 1 de 2 terroristas de la cuadrilla número 55 de las FARC en el área rural del corregimiento La Unión del municipio de Cabrera, Cundinamarca, el 28 de mayo de 1995, cuando el grupo criminal se aprestaba a celebrar 31 años de su creación. Y con esta historia da como para una película, como para una novela, como para un guión cinematográfico. Comenzando el año de 1995, hubo un relevo de unidades en el área. Salió el batallón de contraguerrillas 22 y entró el batallón de contraguerrillas 19. El mismo día que se estaba produciendo ese relevo, eh, por irresponsabilidad tanto del comandante del batallón como de un subteniente, que estaban más preocupados de que ya les salían a permiso que de la seguridad, porque les parecía que si se demoraba un día más el relevo, se les iba a embarajar el permiso, se les iba a embolatar mejor el permiso, y cometieron unos errores tácticos que son imperdonables. Entonces, en un golpe audaz, el Mono Jojoy ordenó atacar a una patrulla que estaba completamente indisciplinada, más pendiente de la llegada del helicóptero que de la seguridad, y se metieron en un sitio eh, bajo, al lado de un cerro, y allí lo sorprendieron los bandidos y asesinaron a 5 soldados y les robaron unas armas. Fue algo lacónico porque el teniente, de manera irresponsable, le dijo al cabo: vaya allá al lado de esa casa y monte la seguridad ahí en la mitad del cerro. Y mi cabo se fue allá a enamorar a la muchacha que estaba en la casa, y resulta que la muchacha era de las FARC, y se dejó endulzar el oído mientras lo distraía, y les dio por sentarse a comer queso y aguapanela que les prepararon muy solícitamente en la casa, y ahí llegaron los bandidos y los asesinaron a los 5 soldados que estaban y les robaron las armas, inclusive una ametralladora y un MGL. Fue un golpe durísimo para el ejército comenzando el año 95 ahí. Entonces, inmediatamente el batallón 19 que entró al área inició una persecución muy fuerte, intensa, por todo el páramo, y se obtuvieron algunos resultados, unas caletas y unos campamentos. Se detectaron los sitios donde ha pasado el fin de año celebrando, pero nada que se llegaba al punto. Sin embargo, se mantuvo esa presión y se le cambió la dinámica, porque se acostumbraba a que salía una patrulla y duraba 5 o 6 días y regresaba, porque el páramo era muy fuerte. Allí se impuso la metodología: no, se quedan a vivir en el páramo. Si los bandidos viven en el páramo, el ejército tiene que vivir también allá. Y ese es el origen de los batallones de alta montaña, que lo hizo el batallón 19, para lo cual se dejaron hasta los estudios elaborados. Y claro, con la presencia del comandante todo el tiempo en el área para demostrar que sí se podía. Entonces, esa operación Rastrillo produjo fue mucha información y algunas escaramuzas, encontraron unas caletas, inclusive se llegó a sitios donde no se imaginaba que existieran dentro del páramo búnkers, y en esos búnkers se encontraron eh, depósitos de armas, de comida, unos cuadernos en el cual los bandidos llegaban y sacaban, y otros cuadernos en que los campesinos con sus mulas llegaban y
descargaban las remesas y anotaban lo que han dejado. Y cada quien que iba sacando dejaba la nota y después aparecía como una firma de auditoría del cabecilla que confirmaba que todo estaba bien o que había alguna observación, que faltaba alguna cosa. Todo eso se encontró allá. Ya más o menos para el mes de marzo, la presión seguía porque había varios secuestrados que los tenían escondidos en el Sumapaz, en uno de esos búnkeres. Y el Mono Jojoy ordenó asaltar por tercera vez el municipio de Gutiérrez, que queda al otro lado, sobre el sector oriental, más hacia la zona donde delinquía Romaña. En el asalto a Gutiérrez, la 13ª Brigada llegó allá con el general Hernández López, que era el comandante. Se hizo una presión grande, entonces el batallón de contraguerrillas tomó una decisión muy bien pensada que consistió en seleccionar a un oficial con una patrulla, darle una misión de compromiso moral y decirle, usted se infiltra hasta la zona. Si es detectado por alguien, inmediatamente levanta el dispositivo y se devuelve. Y efectivamente el teniente cumplió la orden, se infiltró y una madrugada llegó exactamente al sitio donde estaban los bandidos y en un combate muy fuerte fueron dados de baja 10 bandidos que estaban bajo el mando de otro bandido que le decían Rogelio. Tenía para la época 44 años de edad y llevaba 24 en las FARC. Era prácticamente de los primeros bandidos de las FARC. Y estaba conviviendo con una niña de 14 años. La niña murió en el combate, la concubina de Rogelio. Y ahí cayeron todos. Cuando ya se hizo la investigación de qué tenían, pues encontraron los planes que llevaban para recoger una cantidad de secuestrados que se los iba a entregar Miller en San Juan de Sumapaz y los iban a distribuir en varias caletas de esas. Pero pues eso no se logró, ni lo uno ni lo otro. Eh, Luego venía ya el mes de mayo, en el cual se cumplían 31 años de existencia terrorista de las FARC, y el Mono Jojoy había dado unas instrucciones precisas de salir a las carreteras, a secuestrar, a hacer retenes, a las pescas milagrosas, en lo cual se ha vuelto experto Romaña y otros, y a atacar varios poblados, entre ellos un caserío que llama La Cuncia, que está entre Villavicencio y Cáqueza, y Silvania en Cundinamarca, eh, Ubaté por el norte de Bogotá, y estaba todo eso planeado. Entonces se propuso hacer una acción cívico-militar el mismo día de las FARC en el epicentro de ellos, en el caserío de La Unión. Eso inmediatamente la reacción del Partido Comunista y de los miembros urbanos de las FARC en Cabrera fue tenaz. Se oponían que eso era una provocación y hubo reuniones con el alcalde pero ¿cuál provocación si el ejército puede estar donde sea? Sí, pero es que aquí esta es zona libre y nada, se hace la acción cívico-militar, guste o no les guste. Entonces se programó la acción, se registraron los campesinos que necesitaban atención médica y odontológica, peluquería, y todo estaba preparado para el 28, cuando el helicóptero venía desde Granada Meta con los médicos y los odontólogos. Fue atacado a disparos. Lo que no contaban los bandidos era que el ejército se les había anticipado y había hecho una operación parecida a la de la baja de la cuadrilla de Rogelio con sus miembros en el Sumapaz. Y entonces se había infiltrado un teniente con 4 soldados en un grupo especial en el sector por donde el helicóptero siempre entraba, y estaban escondidos en la maraña, esperando cerca a un claro del monte que los bandidos salieran a dispararle, y efectivamente así ocurrió. Y cuando salieron 2 bandidos a dispararle con el fusil al helicóptero, los soldados los dieron de baja y ahí sí fue más duro el golpe para los miembros del Partido Comunista en Cabrera. Se le pidió al juez y al personero que fueran al sitio a ver cómo han ocurrido los hechos para que después no vinieran todas esas demandas y todos esos inventos, y se negaron abiertamente. Se negó el alcalde, dijo que él no prestaba las volquetas del municipio
para recoger campesinos muertos. No decía bandidos, sino campesinos muertos. Y pues obviamente la brigada móvil envió desde Granada Meta a los fiscales para que hicieran el levantamiento del cadáver y se hizo todo de los cadáveres, y se hizo todo el proceso, pero era una tensión muy fuerte, muy intensa de parte del comunismo armado y desarmado que no aceptaban nada. Se había organizado también una campaña de acercamiento con la comunidad y se había organizado un grupo de jóvenes estudiantes, mujeres, que estaban elaborando o haciendo un trabajo coreográfico dirigidos por un oficial que sabía un poco de eso y hacían unas presentaciones de baile de la época, canciones de la época, pero uniformadas con atuendos propios militares como balacas, gorras, camisetas. Eso les produjo más escozor y denunciaron hasta en cuánta entidad había que el ejército estaba utilizando la población civil para la guerra. Ya llegaron delegados y misiones internacionales, que era que se estaba utilizando la población civil para el conflicto, pero no decían que estaban utilizando niños para llevárselos para la guerrilla. Eso sí nunca lo decían. Entonces, finalmente, se logró que el gobernador de Cundinamarca enviara al batallón Baraya a que repusiera una carretera que estaba muy dañada y comunicaba a Cabrera con San Bernardo, y la respuesta de estos bandidos fue emboscar la carretera y asesinar a unos niños que iban en la volqueta, que todos los días para ir a la escuela, como les quedaba lejos, pasaban las volquetas del ejército con el material o de regreso vacías, y los niños se subían ahí o los mismos campesinos, y eso también generó mucha conflictividad, y ese caso ya lo vimos aquí. Entonces, como ven ustedes, el problema de la violencia en Colombia y la cercanía del Partido Comunista con el terrorismo es muy fuerte, y en este caso con la cuadrilla 55 de las FARC, que era la que intentó asesinar a los médicos y odontólogos que venían a hacerle servicio a los campesinos, asesinó a los niños que iban en la calle, en la volqueta, y no querían por ninguna forma que el ejército estuviera presente con la comunidad, porque según ellos el ejército del pueblo son las FARC. Esa es una explicación clara y concreta de la realidad que se ha vivido allá en el Sumapaz. Gracias, mi coronel. Ahora, ¿cómo es el área específica donde ocurrió la baja en combate con tropas de la Brigada Móvil número 1 de 2 terroristas de la cuadrilla 55 de la FARC en el área rural del corregimiento de la Unión del municipio de Cabrera el 28 de mayo de 1955, cuando el grupo criminal se aprestaba a celebrar los 31 años de su creación? Bueno, mi coronel, aquí vemos en este mapa Mano Alzada que viene el río Sumapaz de occidente a oriente. Bueno, ¿qué ocurre? Que aquí el corregimiento de la Unión queda al otro lado del río Sumapaz, queda al oriente del río y queda prácticamente es sobre el territorio de Bogotá, pero tiene mucha más influencia del área rural de Cabrera, del área urbana de Cabrera, porque la carretera viene paralela al río. Y hay un puente que es fundamental desde el punto de vista estratégico. Entonces, usualmente ese puente lo controlaban los bandidos de las FARC. Para hacer la acción cívico-militar, el ejército hizo una infiltración por la parte alta de Cabrera y llegó allí y les ocupó el lugar. Entonces les quitó el control sobre el puente, y eso era lo que más los tenía dolidos. Se sobreentiende que el río está encañonado y que es subiendo hacia el occidente y subiendo hacia el oriente, y el caserío queda en una loma. Entonces, la unidad que estaba asegurando la preparación de la acción cívico-militar se asentó aquí e hizo los patrullajes por el sector. Y el helicóptero entraba más o menos aquí por el sur oriente. Perdón. Entonces, como se sabía que iban a atacar el helicóptero, se movió el grupo especial sin dejarse detectar y se emboscó, digamos que en este sector, la parte arborizada al frente de un claro, que era donde se presumía que podían dispararle, y efectivamente resultó. Cuando los bandidos salieron a disparar al helicóptero, los soldados estaban muy cerca de ellos
y los eliminaron. El terreno, como usted lo ve, muy quebrado, en descenso hacia la Unión o en ascenso hacia el páramo. El puente es fundamental, pero lo perdieron desde el principio porque no contaban con que la infiltración se hizo primero de la patrulla completa para llegar a la Unión por el oriente, siguiendo el eje oriental del río Sumapaz, y entonces ya les quedaba muy difícil controlar el río porque por este lado pues había más tropa en dirección hacia Paquiló, entonces no iban a ser tan brutos en quedarse ahí en el puente o el sector del puente para quedar en medio de dos fuegos. Al ganarles el control del puente, les produjo más escozor y esa era la razón táctica, digamos, operacional, para que insistieran en que se sacara el ejército, que no hubiera ninguna acción cívico-militar y que el alcalde de Cabrera, que no tenía jurisdicción sobre la Unión, porque eso es de Bogotá, se opusiera completamente a que se hiciera cualquier actividad cívico-militar, porque todas estas veredas que son controladas por el Partido Comunista iban a recibir atención del ejército e iban a ver que los soldados no son los ogros que ellos pintan y que pues si les iban a hacer atención odontológica y a las señoras les iban a hacer las citologías y todas esas cosas gratis, ¿por qué decirle al ejército que no? Entonces era un problema allí de manejo de masas que les dolía muchísimo y que el terreno les facilitaba en teoría a ellos el control, pero que a una buena maniobra militar les evitó esa jugada. ¿Y cuál fue la reacción del alcalde y el personero municipal de Cabrera cuando se enteraron de la muerte en combate de esos dos terroristas? Fueron varias las acciones que tomaron, y sobre todo el personero que era el ideólogo del grupo. Fue, como ya lo dijimos, negar cualquier apoyo a las fuerzas militares, pero absolutamente nada, nada. El capitán que estaba ahí en área urbana de Cabrera, a duras penas le recibía la contestación del saludo del alcalde y de algunos de los concejales comunistas. Pero, pues como los soldados estaban ahí en el área, todos los días hablaban con todo el mundo y eso les producía un escozor terrible ver la gente que hablaba con el ejército, que eh, interactuaban, a veces hicieron hasta unos campeonatos de fútbol y los soldados jugaron con ellos y eso era como si se tratara de una guerra fría. Por allá el equipo de los soldados le ganó un partido a los miembros de una vereda de esas, inmediatamente pidieron hasta comité de penas y arbitramiento porque era que un soldado no había jugado con guayos sino con tenis, mejor dicho, lo que fuera, hasta ese extremo llegaba la tensión con esa gente. Luego comenzaron las denuncias torbas contra los comandantes de las tropas que habían dañado cercas, que durante la aproximación al terreno habían pisado un cultivo de zanahoria, cualquier cosa de esas, eso era exagerado y denuncia a la Procuraduría, pero era simplemente para torpedear la presencia del ejército en la zona. Le enviaron unas cartas firmadas por el alcalde, por el personero, por los presidentes de acción comunal, que la acción cívico-militar del ejército en la zona era una afrenta contra la comunidad y era un desafío y una provocación que lo que había que pensar era en procesos de paz, etcétera, etcétera. Eh, Inicialmente convocaron la comunidad para que se obstruyera la readecuación de la vía Cabrera-San Bernardo y resulta que para el lado de San Bernardo las comunidades salieron fue a protestar, a manifestarse a favor de que se mejorara eso y entonces tuvieron que entrar ya en negociaciones entre ellos, entre los delegados, y finalmente se hizo ese proceso, pero ocurrió el atentado terrorista en el que asesinaron los niños en la Volqueta. Eh, el alcalde jugaba a dos cartas, mientras al capitán que estaba en el pueblo prácticamente lo despreciaba, se hacía el de la oreja gacha y se aparecía en la base militar donde estaba el comando del batallón de contraguerrillas, eh, con el cuento de que estaba por ahí en la vereda visitando unos amigos y que había pasado a saludar, pero se notaba a leguas que cada visita de él era para verificar qué tanta tropa había allí, seguramente para llevar la información a los bandidos. Tuvo el alcalde y algunos de los concejales, porque se obtuvo inclusive por capturas de bandidos y por documentos encontrados, que se reunían a menudo con los bandidos en la vereda Santa Marta, en el Alto de Núñez, eh, y que habían tratado siempre, el punto que más les dolía era la presencia del ejército
y la interacción con la comunidad. Eso era lo que más les preocupaba, porque inclusive decían en que el mono Jojoy le mandaba a decir que por la confrontación no se preocupara porque esa era parte de la guerra, pero que evitara a toda costa que el ejército tuviera contacto y acercamiento con la comunidad, porque eso sí les bloqueaba su plan estratégico. Y también quedó claro que el alcalde y los miembros del Partido Comunista eran cómplices con el reclutamiento de bandidos. En alguna vez el comandante de la unidad le dijo al alcalde que qué estaba haciendo para evitar el reclutamiento de bandidos, y al otro día había una denuncia en la Procuraduría del alcalde y del personero diciendo que el comandante de la base los estaba sindicando de ser reclutadores de las FARC. O sea, siempre dando la vuelta para salvar su pellejo, y en eso son unos artistas los comunistas, porque siempre se están victimizando a pesar de que son los victimarios. Mi coronel, finalmente, ¿cuáles fueron los resultados operacionales táctico-estratégicos de la baja de estos dos terroristas en el tiempo, modo y lugar ya descritos? Pues en la parte militar fue un golpe durísimo. El cabecilla de la cuadrilla 55 se llamaba Chicoqui y tenía a esos dos sujetos entrenados como francotiradores. Pero es que los médicos también se mueren. Habían hecho un curso especial, entonces en las comunicaciones posteriores el mono Jojoy se pegó una despachada contra ese sujeto y le decía que por qué no les ha puesto seguridad, por qué no han registrado el área antes, que se acordara que si ellos eran vivos, el enemigo también era vivo y que esto era una guerra. Entonces fue un golpe muy duro. Y eso le significó al tal Chicoque un viaje hasta la sede del mono hoy a ponerle la cara y explicarle. Y seguramente lo sancionó porque ya lo sancionaban siempre y les ponían sanciones. Fue un impacto psicológico grandísimo en Cabrera. Los bandidos eran de ahí y todo el mundo sabía quién era, pero nadie se atrevía a contarlo. Y ya eran bandidos experimentados que, según se determinó después, llevaban más o menos 15 años los dos en las FARC. Eh, la comunidad de la Unión quedó impactada porque al final, en medio de los combates, pues, y el helicóptero fue impactado, no se pudo hacer la acción cívico-militar. Entonces fueron a reclamarle al alcalde que esa no era la jurisdicción de él, que por qué no haya colaborado, y entonces se les complicó también el asunto. Entre los documentos y lo que se encontró, pues hubo más datos para nuevas operaciones, y efectivamente, como 15 días después, se dio de baja otro bandido de esos en la zona. Y además se impuso lo de la carretera que acabamos de ver. Entonces fue una pérdida más que militar, porque perdieron dos cabecillas o dos bandidos entrenados, fue la confrontación que ya tuvieron con la población civil, que comenzó a ver que el Estado, por medio de las fuerzas militares, sí les aportaba cosas. En cambio, los bandidos lo que hacían era reclutar a sus jóvenes y llevárselos para las guerrillas, a ser bandidos, a ser delincuentes. En eso podríamos resumirlo, mi coronel. ¿Qué Mi sucesos, coronel, qué, siga, por favor. qué sucesos de trascendencia sobrevivieron para las cuadrillas de la FARC en el páramo de Sumapaz? Pues vinieron más operaciones, hubo más capturas. 3, 4 años después de esto cayó Miller Perdomo y fue el inicio del final del Mono Jojoy. Eh, la carretera se mejoró y el ejército quedó con una imagen altísima ya. Ya otras comunidades de otras veredas le dijeron al alcalde que una cosa era la cuestión ideológica y, y otra cosa era la construcción de la carretera que ellos necesitaban. Y el argumento que le daban era que mientras los guerrilleros no atacaran a los soldados, pues los soldados iban a ir a construir las carreteras. La muerte de los dos niños causó mucha desazón, mucha ira dentro de la comunidad, además porque eran hijos de gente del Partido Comunista. O sea, una contradicción tenaz. Pero es que, en síntesis, lo que podemos decir aquí es que ese contenido ideológico que los comunistas le han metido a la guerra ha hecho muchísimo daño, porque ¿cómo es posible que colombianos todos, y pensando más bien en que se va a construir, estén atacando a los que van a construir y,
hasta las propias autoridades municipales elegidas popularmente del lado de los delincuentes y no de la institucionalidad. Pero ese es el producto de una alienación ideológica siniestra que en sumatoria y en revisión concreta lo único que le ha causado al país es tragedia, miseria, violencia, odios y subdesarrollo. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total del Petro si vemos en detalle la oleada de crímenes cometidos por la FARC, el ELN y otros grupos criminales inspirados en el Partido Comunista con quienes están negociando y que de remate los cometen con el mayor cinismo mientras hablan de paz? Definitivamente no, porque al ver todo un entorno como este, al ver sobre el plano real cuál es la mentalidad de esta gente, cómo convierten en héroes a bandidos como Juan de la Cruz Varela y cómo utilizan sus argumentos para engañar al país y para promover el reclutamiento de jóvenes, instigar a la violencia, reclutar niñas, jóvenes, convertirlos en terroristas y hablar de paz, pues estamos en un engaño total. Y el señor Petro lo que está es buscando un premio Nobel de paz para él a expensas de que esta delincuencia siga asentada, haciendo crímenes, haciendo daños y no produciendo nada favorable para el país. Muy bien. Escuchemos reverentemente un minuto de silencio en homenaje a la memoria de los soldados, policías y demás colombianos asesinados, en este caso particular, por mafias narcoterroristas de la FARC. ¿Qué reflexiones pondríamos de orden estratégico y táctico para hacer a las operaciones militares que condujo a la baja en combate con tropas de la Brigada Móvil número 1 de dos terroristas de las cuadrillas número 55 de la FARC en el área rural del corregimiento La Unión del municipio de Cabrera, Cundinamarca, el 28 de mayo de 1995, cuando un grupo criminal arrestaba a celebrar 31 años de su creación? Diríamos que en el orden operacional aquí hay una enseñanza grande para el Ejército Nacional que posiblemente sea la fórmula para aumentar la efectividad operacional. Primero, desde luego, que no hay interferencia política, ¿no? Partiendo de ese principio, que no esté el gobierno nacional metiendo baza y hablando de diálogos todo el tiempo y bloqueando las operaciones. Pero bueno, superado eso, ya miremos real en el terreno. Es que, como decía el general Gustavo Vallejo, hay que convencer a las tropas
que hagan que sea el enemigo el que se siente inseguro en el terreno, no que sean los bandidos los que consideren que el terreno es un aliado. Y para eso hay que vivir en el terreno, hay que estar allí, hay que cambiar esa mentalidad de las operaciones corticas y que entra y salga, no. Tiene que estar en el terreno en situación permanente de alerta mental y desarrollando un trabajo integral de inteligencia táctica sobre los factores misión, enemigo, tiempo y terreno para ir formándose un mapa total de la región. Tiene que patrullar el área y conocerla y asimismo deducir cuáles son los posibles puntos de despliegue o repliegue de los bandidos. Tiene que identificarse profundamente cuál es la metodología que tienen sus actividades de contactos. Entonces son muchas enseñanzas de orden militar que están o escritas en los reglamentos o de manera difusa, pero que en la práctica se llevan. Las operaciones con grupos pequeños requieren más que gritos y místicas y uniformes raros y balacas y un poco de cosas que se inventan, lo que requiere es sentido común, constancia y disciplina. Y la autoridad moral, desde luego, del comandante que tiene que estar presente en todas las operaciones y asumir los riesgos. Pero por el otro lado, de asumir esos riesgos militares, hay que asumir el riesgo de enfrentar directa y políticamente estos bandidos con autoridad moral y tener la transparencia de poderlos denunciar también y poder asistir a las actividades judiciales que de allí se derivan con la frente en alto y sin ningún compromiso con ningún elemento fuera de la ley ni ningún procedimiento que se salga de las leyes. Entonces es un conjunto de actividades que se demostró en el terreno durante el periodo que el batallón 19 estuvo en esa zona, que se puede y se debe hacer, pero para eso se requieren todos esos elementos. Y se requiere también que el alto mando, como en el caso del general Bedoya, que es el comandante del ejército, le dé el respaldo total a las tropas y no comience a patinar en que vamos a investigar y termine siendo el malo de la película quien hace la operación, sino con toda la transparencia y como lo hacía el general Bedoya, que llegaba hasta los sitios, hablaba con los soldados, hablaba con los campesinos y había una institucionalidad frente al problema y no una mentalidad como existe ahora de dejar hacer y dejar pasar y cada uno mirando para su lado en cómo saca el cuerpo y no responde por lo que tiene bajo su tutela histórica, política y jurisdiccional. Esa sería la enseñanza y adelante mi coronel con su comentario. Gracias, mi coronel. Comentario para el día de hoy. El área rural del municipio de Cabrera en Cundinamarca es un lugar pintoresco de pobladores muy dedicados a las tareas del campo por la gran fertilidad de la tierra. Pero a este lugar llegaron las perversas teorías del marxismo, basadas en la confrontación de las clases sociales, cuando por el contrario es un entorno propicio para la convivencia, el desarrollo y el progreso humano. Pero el adoctrinamiento indujo a algunos a la lucha ideológica contra todas las formas de autoridad. El comunismo se fundamenta en la violencia armada que termina en despiadado terrorismo. Desafortunadamente, la falta de liderazgo político permite un terreno propicio para que surjan estas inclinaciones al bandolerismo y al crimen organizado. Igualmente, aprovechando la ingenuidad de los habitantes, que ante la falta de otras alternativas ideológicas, se inclinan con facilidad al despiadado socialismo. Es por eso la importancia de educar desde la niñez al ser humano, para que no sea fácilmente vulnerable a las malas influencias de pregoneros perversos provenientes de otras partes del mundo. Es fundamental la educación en la disciplina social y la cultura religiosa, y por ello un objetivo político fundamental. Metas que tienen que fijarse los líderes sociales con muy buen sentido y vocación de servicio por la comunidad, que estén preparados en la manera más acertada de orientar a sus conciudadanos. La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación todos los días nos comparte lecciones
tanto de historia como de geopolítica, para crear la conciencia del buen gobierno, donde se enaltecen los valores cívicos indispensables para el progreso del pueblo colombiano, al mismo tiempo que ofrece alternativas ideológicas de progreso y crecimiento nacional, por medio de un partido con sentido patriótico para beneficio de todos en el presente y de las generaciones futuras. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Sí, Cabrera, Cundinamarca tiene un potencial agroindustrial grande, tiene un potencial de desarrollo. La zona puede ser utilizada también con fines agroturísticos y ecoturísticos y se pueden hacer unos cambios estructurales muy positivos, pero mientras persista esa idea perversa del comunismo allá, reclutando a los jóvenes y metiéndoles en la cabeza y asesinando colombianos, es que se hace el cambio. Es muy difícil, pero tengamos fe en que se puede trabajar. La llegada del batallón de alta montaña que se construyó en la parte alta de la Unión y controla la zona porque puede escurrirse por todas las breñas, patrullando les ha dificultado mucho el trabajo, pero ahí están las células del Partido Comunista y usted sabe que la parte ideológica es la que incide al final en cómo se implementan los grupos guerrilleros. Esta noche tendremos nuevas actividades académicas, como siempre, de análisis, de reflexión, de construcción de teoría, de construcción de conceptos para saber cómo se debe enfocar la política de manera más proactiva y asertiva en Colombia. Mañana, igual, nuestra memoria histórica y el resto de la semana continuaremos con las actividades formales y normales de la Fundación. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando y gloria eterna a nuestros soldados que han hecho tanto por Colombia en cada una de las épocas. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Gracias, feliz día para todos.